Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia del Rocío Camacho López y bueno, vamos a iniciar esta clase sobre los tipos de texto para el curso de ingreso a nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Y me voy a presentar. Soy profesora de este curso y bueno, vamos a iniciar un tanto con el propósito de revisar los diferentes tipos de texto para poder identificarlos y también con ello tener un referente en cuanto a su estructura y componentes que lo conforman. Voy a iniciar por definir lo que es un texto. El texto, bueno, vamos a entender claramente que es una unidad de comunicación autónoma que concluye. Es una manifestación de manera completa que se va a producir o va a permitir que nosotros tengamos a través de ciertas actividades verbales y no verbales, ¿no? Algún tipo de contacto con el otro a través del proceso de comunicación. Se caracteriza porque su cierre, ¿no? Por el tipo de cierre que tiene, por la coherencia y bueno, hay diferentes textos que de alguna manera, escrita, oral, icónicos o verbales, comunican. Existe una diversidad de textos que, bueno, se van a definir en cuanto a su sentido y orientación de acuerdo a la situación comunicativa, o sea, quién habla o quién escribe, a quién se le habla o escribe y de qué tema se habla o escribe, ¿no? En qué contexto se produce la comunicación y sobre todo con qué propósito, con qué intención se dice lo que se dice, ¿no? Bueno, los elementos que van a conformar un texto, obviamente es una situación comunicativa que va a tener relevancia en cuanto a su totalidad, a la manera en que nosotros hablamos o leemos o la manera en que se escucha o se lee aquello que está escrito. Y bueno, voy a empezar por definir que, bueno, un tipo de texto se define por el propósito comunicativo, bueno, pide la elección de una forma adecuada para ir transmitiendo lo que se quiere narrar, lo que se quiere explicar, lo que se quiere describir, exponer, convencer, dar instrucciones, dialogar, entre otras cosas, ¿no? Esto es que, bueno, necesitamos elegir un tipo de textual que para su caracterización nos vaya a servir para decir lo que queremos decir sin que se preste a ninguna clase de equivocación, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a ver cada uno de ellos con más profundidad. Vamos a ver, en primer lugar, lo que sería el texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? Bueno, el texto narrativo es aquel en el que predomina, pues, lo que es el relato, es decir, esta modalidad conocida como la narración. Se va a desarrollar una historia en un tiempo, en un espacio determinado y en que se desarrollan, pues, ciertas acciones con ciertos personajes, ¿no? Puede definirse como la sucesión de ciertos hechos que se van a relacionar en el tiempo, ya sea un tiempo real o imaginario, y en el espacio son protagonizados por ciertos individuos, personas, animales, cosas humanizadas, de acuerdo con María Mollet. Narra, es decir, escribir una historia o como le ha ocurrido cierto suceso, ¿no? Un ejemplo tenemos aquí, Pedro iba por la calle cuando se topó con un afiche o un letrero que tenía su foto y se le reportaba como persona extraviada. Pedro se vio asombrado ante estos hechos, ¿no? Y bueno, vamos a ver como rasgo importante o rasgos importantes de lo que es el texto narrativo. Es, en primer lugar, la temporalidad. Esta sucesión de acontecimientos en un tiempo que va transcurriendo, va avanzando. Otro rasgo importante es la unidad temática, es donde se garantiza por lo menos que hay un personaje, sea animado, inanimado, individual, colectivo, real o ficticio. La transformación, ¿no? Que existe un cambio de los estados de ánimo, algo sucede dentro de la narración y también
la unidad de acción, ¿no? Hay un proceso integrador. Finalmente, se llega a una situación final a partir de un proceso o de una transformación. Otro rasgo importante es la causalidad, ¿no? Que equivale a una forma de intriga, ¿no? Es el qué va a pasar, qué es lo que causa, por qué suceden las cosas, cuyo resultado, pues, de las relaciones causales se darán ante ciertos acontecimientos. Y como otro rasgo importante, la secuencia textual. O sea, es una red de relaciones de tipo jerárquico donde, bueno, una totalidad que puede descomponerse en diferentes partes entre sí y que, bueno, forma parte de una construcción mayor, ¿no? Que tiene cierta autonomía, que es, pues, la explicación del contexto en general, ¿no? Bien, vamos a continuar. Más adelante, bueno, dentro de estos elementos afines a lo que es el texto narrativo, podemos encontrar los verbos de acción, o sea, siempre se van a representar las acciones de los personajes y le van a dar dinamismo al relato, la utilización de diferentes tipos de tiempos en los verbos, el uso relevante del tiempo pasado, sin embargo, va a predominar el tiempo pasado. Va a haber marcadores y conectores temporales para un poco poder entender qué sucedió antes, qué sucedió después. Y bueno, marcas lingüísticas que indican la perspectiva desde la persona que narra, ¿no? El pronombres personales, posesivos, demostrativos, verbos, adverbios, referencias anafóricas, entre otros, que más adelante en otra clase, bueno, vamos a analizar de qué se trata. Ejemplo, por ejemplo, Pedro iba, aquí tenemos con negrillas el verbo iba, por la calle cuando se topó con un póster que tenía un afiche pegado, era un letrero con su foto y se le reportaba como persona extraviada. Pedro se vio asombrado ante estos hechos en tiempo pasado, ¿no? Podemos, pues, nosotros identificar. También importante que dentro de los géneros de este texto narrativo está el cuento, la leyenda, la novela, la noticia, la crónica, el chiste, la historieta, los textos de historia, las cartas familiares, las biografías, videoclip, videojuegos, testimonios, películas de ficción o, en este caso, documentales, ¿no? Videoclip, etcétera, ¿no? En el día de hoy, bueno, pues sabemos que hay este tipo de formatos. Vamos a leer un ejemplo de novela. Dice, hay una historia, sí, hay una historia y empieza hace 3 años. En abril de 1976, cuando se publica el primer libro, él me manda una carta, con una carta viene una foto donde me tiene en sus brazos, desnudo, estoy sonriendo, tengo 3 meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esta fotografía, traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira al mundo de frente, al fondo borrosa y casi fuera de foco. Aparece mi madre, que en el principio me costó reconocerla, ¿no? Y bueno, aquí esta novela que de alguna manera nos explica, ¿no? Nos da una presentación de una forma muy particular de leer, ¿no? Muy bien. Un ejemplo de crónica. Bueno, aquella travesía era el viaje inaugural del barco que partió el 10 de abril de Southampton, Reino Unido, y debía atravesar el Océano Atlántico hasta Nueva York. Sin embargo, la noche del 14 de abril, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg que rasgó el casco y la embarcación comenzó a hundirse en el mar. El capitán ordenó utilizar los botes salvavidas, pero no eran suficientes. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante el radio, ningún barco acudió a ellos, así que a las 2:20 horas, pues el Titanic se hundió con bastantes muertos, ¿no? Esto sería una crónica. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería el texto expositivo. Primero vamos a definir qué es un texto expositivo. Y bueno, dentro de su estructura textual está ligada a lo que es el proceso de análisis y síntesis, ¿no? A esta necesidad de explicar o exponer alguno en términos
de su caracterización, ¿no? Las relaciones causa-efecto en comparación, entre otros aspectos. Presenta datos, hechos y conceptos de forma inductiva, deductiva y yuxtapuesta y puede contener ciertas secuencias, ¿no? Gramaticales. Ahí existe una secuencia, un tiempo, un antes, un después dentro de esta exposición. Los textos expositivos no son solo informativos, sino que también son explicativos. Esto se debe a que al referirse a un tema usan la explicación como un recurso para desarrollar los conocimientos que buscan transmitir y bueno, por eso llevan tiempo, utilizan ciertos ejemplos, vocabularios, imágenes o videos que puedan ser ilustrativos, ¿no? Y bueno, dentro de las estructuras del texto expositivo, los textos expositivos suelen tener la siguiente estructura, tienen una introducción, donde se presenta el tema que se va a exponer y cómo se va a tratar. El tema aparece claramente explícito, casi siempre en el título del texto. El desarrollo, donde se expone de manera ordenada y clara toda la información relevante acerca del tema que se va a abordar. Y la conclusión, se cierra el tema con una síntesis de los aspectos pues, más relevantes del texto o un panorama en general, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora a mencionar los rasgos del texto explicativo. Y el primer rasgo es una función referencial, o sea, el tema aparece claramente explícito casi siempre desde el título del texto, ¿no? Sabemos de qué se va a tratar, qué va a explicar, de qué tema va a tratar. La segunda es la modalidad de la divulgación, o sea, puede existir diversas formas de divulgación y estas tienen diversos soportes, tales como publicaciones en papel, ¿no? Ya sean periódicos, revistas, enciclopedias, programas de radio, televisión y bueno, desde luego el internet o las redes, ¿no? También el uso de la tercera persona de modo impersonal. Generalmente se escribe y se organiza el mensaje desde el punto de vista de la persona que tiene este conocimiento, experiencia o el manejo de los conceptos o definiciones, ¿no? Del tema. En los textos de divulgación es frecuente el uso de la primera persona, de plural, el nosotros, como un recurso para establecer este vínculo de proximidad, ¿no? El hablar de nosotros, presentamos, hacemos, disponemos, etcétera, ¿no? Y otro rasgo importante es el emisor siempre sabe más que el receptor. Se organiza un conjunto estructurado de hechos, representaciones conceptuales, fenómenos o relaciones para exponer, representar, justificar, probar y valorar una información o conocimiento. O sea, muestra los ejemplos que se requiere para que, bueno, evidentemente la comunidad pueda entender el tema, ¿no? Y predominan las formas verbales impersonales. Por ejemplo, inclusive tú puedes experimentar, puedes hacer, puedes sentir, ¿no? Esto es como muy abierto a diferentes tipos de público, ¿no? Por eso se maneja mucho el predominio de formas verbales o impersonales, ¿no? El registro formal, bueno, se usan registros léxicos adecuados de acuerdo a la formalidad del momento, a la mejor utilización de algunos nombres científicos, ¿no? Y bueno, sobre todo evitamos el hablar en primera persona. Aquí tenemos un ejemplo de estos rasgos, el uso de conectores, por ejemplo, en este caso habla sobre los pigmentos rojos orgánicos iniciados desde el siglo XVIII antes de Cristo, donde hablan sobre el carmín, ¿no? Y entonces utiliza conectores porque en cuanto a pigmentos rojos, durante mucho tiempo, ¿no? Un poco el establecer el tiempo en cuanto a secuencia, ¿no? También el hacer algunas ejemplificaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se extrae el óxido de hierro, ¿no? Cómo se fabrican los residuos, qué tipos de carmines hay, qué tipos de tonos en labiales o en rubores, etcétera. También algo importante dentro de estos ejemplos de rasgos
Por ejemplo, en esta lectura del volcán de Colima, bueno, aquí vemos claramente, ¿no? Como el título ya nos explica prácticamente de qué trata la lectura. La modalidad de divulgación de este artículo, por ejemplo, es de la Gaceta de la UNAM, o sea, significa que es una publicación universitaria, ¿no? Este, y bueno, más adelante, pues sabemos que dentro de los textos explicativos existen subtítulos, ¿no? En este caso, este subtítulo, puesto que el texto está conformado por varias secciones, aquí en esta parte hablamos sobre la faja volcánica, donde México tiene una faja volcánica con aproximadamente 13 todavía activos, ¿no? Y bueno, tenemos ahí un subtítulo, ¿no? Para un poco identificar esa parte del texto. Se utiliza un indicativo, ¿no? En este caso, México tiene, se extiende, ¿no? Un poco para identificar este, algunas características del tema. Y bueno, la persona que escribe el artículo utiliza la tercera persona o modo impersonal para describir las condiciones del volcán, ¿no? En este caso, está ubicado, ha sido, prosiguió, ha llegado, se vuelva, ¿no? O sea, muy impersonal, ¿no? Para que, bueno, esto pues le dé como formalidad al tema, ¿no? También en este caso, Gerardo Carrasco, que es el autor, describe las condiciones volcánicas del territorio mexicano y nos presenta los hechos de manera estructurada y con datos pues demostrativos. Hay números, hay datos precisos, hay medidas, ¿no? Por ejemplo, se extiende más de 200 kilómetros desde Tepic hasta Veracruz, cuyo ancho varía de 20 a 150 kilómetros, ¿no? O sea, datos muy precisos, ¿no? El enunciado utiliza un lenguaje formal, ¿no? Y bueno, sabemos que existen como ejemplos diferentes tipos de presentación de géneros de rasgos explicativos como folletos, libros de texto, enciclopedias, manuales, exposiciones orales o musicales, conferencias, ponencias, informes, apuntes, etcétera, ¿no? Y bueno, más adelante podemos hablar de lo que serían los textos argumentativos, ¿no? ¿Cuáles son los textos argumentativos? Bueno, esto es una organización textual que principalmente va a estar centrada en el juicio y en la toma de posición respecto a algún asunto de tipo polémico, ¿no? Consiste en dar una opinión fundamentada y crítica sobre algún hecho, causa o circunstancia, ¿no? Y bueno, ¿qué rasgos vamos a encontrar aquí? Bueno, la organización textual del texto argumentativo tiene las siguientes partes. Tiene una introducción, una narración, una exposición de hechos, argumentación y conclusión. Tiene como propósitos el persuadir, convencer y demostrar. Y bueno, los temas en general son polémicos, ¿no? Puede suscitar diferentes cambios de estado de ánimo, el asumir una postura, ¿no? Que probablemente tenga dos o tres soluciones o alternativas, ¿no? ¿Cuáles son los recursos del texto argumentativo? Bueno, tiene citas textuales, utiliza muchas citas, ¿no? En dónde lo leímos, en dónde lo escuchamos, quién lo dijo, definiciones, paráfrasis y reformulaciones. Nosotras mismos podemos explicar con nuestras propias palabras las definiciones dichas por otro autor, ¿no? Y bueno, la tesis es la idea fundamental en el tono en el cual se debate y aparece entre algunas de estas fases en la organización del texto, ¿no? En algún momento nosotros vamos a ser muy precisos para presentar nuestra tesis, ¿no? Hay diversos tipos de argumentos, como los de autoridad, las analogías, fenómenos, datos científicos, generalización mediante ejemplos, recursos como las preguntas retóricas, la definición, la aserción, la disyunción, la explicación que más adelante podemos identificar, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, pues este escrito, ¿no? Dice FSH, Felipe Calderón Hinojosa descarta el alza de impuestos, ¿no? Señala el presidente que para el presupuesto 2011 se buscará una propuesta que no signifique reducir impuestos, ¿no? Sino reducir más bien lo que serían los trámites, ¿no? Burocráticos.
Y bueno, pues aquí vemos en este ejemplo que existe una introducción, ¿no? Esta introducción la podemos leer, donde dice el presidente Felipe Calderón descartó que su proyecto de presupuesto para el próximo año incluya un alza de impuestos. Tenemos una exposición de argumentos donde dice en la entrevista con Radio Fórmula, ¿no? El presidente anticipa que no habrá una propuesta de alza de impuestos para el paquete del 2011. Por el contrario, dijo que buscará una propuesta que no significa reducir impuestos, sino buscar algo que reduzca enormemente los trámites, ¿no? Administrativos. Y tenemos y tenemos una conclusión donde, bueno, él dice que debido a la delicada situación de las finanzas públicas, será poco probable que se modifique a la baja una estructura fiscal, ¿no? Que incurría en un riesgo el aumentar impuestos de manera así, pues, súbita, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo como, bueno, finalmente este texto argumentativo tiene una introducción, una exposición, una tesis, una antítesis, ¿no? Donde pues se van como explicando, ¿no? Y se tiene como un propósito, sea persuadir, convencer o demostrar algo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a esta parte que sería el texto poético, ¿no? ¿Qué es un texto poético? Bueno, los textos poéticos son aquellas composiciones literarias que expresan la subjetividad del autor, ¿no? Es algo subjetivo que depende del autor y que generalmente están escritos en versos, pero pueden también estar escritos en prosa. Por ejemplo, Noche Serena de Fray Luis de León, ¿no? Que dice, la mayoría de los textos poéticos son poesías líricas, es decir, poemas que manifiestan sentimientos, emociones del yo poético, que tienen un uso metafórico, imaginativo y estético del lenguaje, y en los que se priman la musicalidad o el ritmo de las palabras. ¿Y cuáles serían las características de los textos poéticos? Bueno, está a través de temas que son, pues textos poéticos son muy variados, por ejemplo, el amor, la plenitud de la vida, la belleza, la soledad, casi siempre reflejan pues la subjetividad del autor, es decir, los sentimientos, pensamientos, emociones, la manera de percibir el mundo. Sin embargo, dentro de los problemas narrativos pueden ser historias, ¿no? De comunidades, de mitos, entre otras cosas, a lo que pueda ser una referencia, ¿no? En cuanto a la forma de los textos poéticos se caracteriza por su brevedad, por su intensidad, pero también hay algunos que son muy, pues muy extensos, como los romances. Generalmente los textos poéticos están escritos en verso, pero pueden estar también en prosa, ¿no? El lenguaje, bueno, el lenguaje sabemos que es un lenguaje poético, se habla generalmente en sentido figurado, no de manera literal, y que bueno, la finalidad del lector es conmover, ¿no? A las personas que lo leen, ¿no? Un poquito es ser conmovido, ser movido emocionalmente. Se utilizan formas retóricas, en estos textos poéticos se utilizan, abordamos en cuanto a los cambios, en cuanto a su significado, ¿no? Podemos utilizar una palabra cuyo significado sea diferente o cuya sintaxis sea cambiada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, eh, pues, los ojos como la luna, brillaban como el sol, bueno, estamos hablando metafóricamente de algo, pero bueno, le estamos dando una especie como de adorno, ¿no? En cuanto a su manera de escribir o de escribir, ¿no? Tenemos, bueno, dentro de las estructuras de los textos poéticos, pues un poco se validan según la métrica, ¿no? Los textos poéticos están compuestos por versos y bueno, cada línea de una poesía se separan en otras mediante una pausa fonética. Por ejemplo, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas. En mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Aquí vemos 4 versos
de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, es un verso muy amoroso, donde de manera metafórica hablan sobre este encuentro entre dos enamorados, ¿no? Y bueno, dentro de la poesía, dentro de este tipo de metáforas, ¿no? Tendríamos que identificar algunas metáforas que precisamente pueden ser utilizadas en un texto poético, donde nosotros pues damos un sentido figurado a ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, está que echa chispas, ¿no? Esto significa que está enojado o enojada. Lo tiene bajo la lupa. Eso significa que lo está vigilando detenidamente. Los luceros de su rostro brillaban más que nunca. Bueno, pues esto pareciera ser que está hablando de que los ojos brillaban mucho. Los cabellos del mar golpeaban el casco del barco. Eso significa que el oleaje golpeaba el casco del barco. Y la llama que latía en su pecho se apagó. O sea, significa que la pasión ya no está. Cayó en un pozo depresivo, comenzó a sufrir depresión, me robó una sonrisa. Eso puede ser que me hizo sonreír de manera sorpresiva, ¿no? Entonces, estos serían ejemplos de metáforas. Vamos a hablar ahora de los ejemplos. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es precisamente una frase que pareciera ser como muy exagerada, pero que en sí, pues lo que hace es enfatizar alguna emoción o algún contenido, algún acontecimiento, ¿no? Es a través de una expresión. Por ejemplo, este trámite ya lo hice 1,000,000 de veces. Bueno, lo que significa es que se hizo muchas veces el trámite, no 1,000,000 de veces, pero sí muchas veces. Se presentó con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, significa que llegó muy contento o muy contento, ¿no? Esa mochila pesa 1 tonelada, ¿no? La mochila está demasiado pesada. Está muerta de ganas de ir a la fiesta. O sea, no es que esté muerta, sino que tiene muchísimas ganas de ir a una fiesta. Es una chica muy estudiosa, leyó todos los libros de la biblioteca de la escuela. En realidad lo que queremos decir es que leyó muchos de los libros de la biblioteca. Sentí que la película no terminaba más. Duró muchos años. Lo que queremos decir es que la película me resultó demasiado larga. La fila para sacar las entradas era eterna. Lo que queremos decir es que la fila para sacar las entradas era muy larga, ¿no? La tristeza no tiene fin o significa, en realidad es que está muy, ¿no? Y bueno, vamos a ver ejemplos de paradoja, que son este tipo de afirmaciones que parecen contradictorias en algún momento. Por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sabemos perfectamente que las condiciones del nacimiento de un huevo y una gallina, bueno, es circular, ¿no? Sabemos que el huevo requiere de una gallina para existir y la gallina, pues, es la que pone los huevos, ¿no? Entonces, bueno, pareciera ser contradictoria o paradójica. Por ejemplo, no todos los números son expresiones de cuadrados de otros, pero hay más números que números cuadrados de otros, ¿no? O sea, la infinitud de los números hace que dentro de estos aparezcan subgrupos que a su vez son infinitos, ¿no? Es un poco lo que queremos decir. O, por ejemplo, el triunfo de la democracia es que vaya mucha gente a votar, precisamente la situación en la que menos vale cada voto. O sea, esto significa que al aumentar los protagonistas de la democracia, bueno, la injerencia individual, bueno, obviamente se va a reducir, ¿no? Y pareciera ser también una paradoja. Y bueno, vamos a hablar finalmente sobre los textos periodísticos, la noticia. Los textos periodísticos son aquellos que se publican en los medios de comunicación, ya sean en revistas, en diarios o portales de noticias, y su función principal es informar, opinar y analizar un tema que es de relevancia para la ciudadanía. Según su formato, extensión y abordaje del tema, existen distintos géneros periodísticos como la noticia, las crónicas o las entrevistas, además de tratar temas muy variados como política, economía, información, deportes, espectáculos, educación, entre otros. Bueno, pues van siendo pues atractivos, ¿no? El texto periodístico, aquí vemos un ejemplo de un texto periodístico donde vemos el logo del periódico, podemos ver fotografías, imágenes, la editorial, un poco el texto, el contenido, ¿no? El título.
Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una noticia, ¿no? Es un texto como una definición que también podemos de alguna manera tener en claro, que es un texto breve, escrito en tono neutral, que apunta a informar sobre algún hecho novedoso y de relevancia. La noticia debe responder a las preguntas qué, cuándo, cómo y dónde, por qué. En general, estas preguntas deben de ser contestadas en el primer párrafo del texto para que el lector pueda hacerse una idea general del hecho noticioso. Y bueno, dentro del el editorial se trata de un texto en el que el medio periodístico expresa su postura ante un determinado tema, ¿no? Suele formar parte de una agencia del día, como es la posición del medio y no de un periodista en particular, jamás lleva una firma, ¿no? Bueno, pues ahí vemos un ejemplo de un periódico que habla sobre economía. Podemos ver que, bueno, hay información eh, estadística, información en cuanto a tiempo, ¿no? Y hay un poco un relato sobre algo que ha sucedido. Y bueno, esto sería parte de la exposición de los tipos de texto. Por mi parte es todo. Que tengan un bonito día. Gracias.